Esta es la primera parte de la presentación número 5, que es la fisiología de la sangre. Ustedes, como estudiantes de bioquímica, van a tener una materia que es hematología, que va a ver todos estos temas con muchísimo más detalle. Lo que pasa es que para entender algunas de las patologías que vamos a ver nosotros, tenemos que conocer algunas cosas de la fisiología normal y de la fisiopatología de la sangre. Entonces esta clase va a ser una introducción a algo que después van a ver con mucho más detalle en otra asignatura. Estén contentos porque esta es una presentación bien bioquímica. Ya saben desde hace tiempo, yo se los conté en fisiología, pero lo tenemos que repasar, que la sangre tiene un elemento líquido que corresponde a lo que se llama el plasma y lo que antiguamente, pero se sigue usando la terminología, se llamaba elementos figurados de la sangre, que corresponden a las células sanguíneas como los eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Recuerden que técnicamente los eritrocitos algunos no los consideran células porque no tienen núcleo y que las plaquetas estrictamente son fragmentos celulares que tampoco tienen núcleo. Pero bueno, sin hacer una distinción demasiado bizantina, vamos a hablar de células de la sangre y del plasma. Ustedes saben que si toman una muestra de sangre y obviamente con un anticoagulante para tener una muestra fluida y la centrifugan adecuadamente, se separa el plasma de esos elementos formes o elementos figurados que van a la parte inferior del tubo por la fuerza que se le ejerció con la centrífuga. Entonces, normalmente en una muestra de sangre centrifugada, la parte superior del tubo tiene el plasma y eso ocupa más o menos el 55% del volumen de esa muestra. Después viene una capa muy fina de blancos y plaquetas que corresponde a menos del 1% del volumen total. Muchas veces ni siquiera se puede ver a simple vista esa capa. Y la parte inferior del tubo, que es más o menos el 45% del volumen, corresponde a un aglomerado de eritrocitos con prácticamente nada de plasma entre ellos. Ese volumen de plasma que queda entre los eritrocitos se considera despreciable. Bien, justamente a este porcentaje del volumen de la sangre correspondiente a los eritrocitos se le llama hematocrito. Los valores de referencia los tienen abajo. Los varones tienen un hematocrito normal de entre 40 y 54%, las mujeres tienen un valor, adultos estamos hablando, un valor normal de entre 37 y 47%. Estos intervalos pueden variar según el laboratorio del cual son tomados, eso ya lo verán cuando vean bioquímica clínica, pero un número promedio de 45% es un número manejable para lo que es un hematocrito normal. Nosotros en esta asignatura no les vamos a pedir los intervalos de referencia con precisión. Vamos a usar números promedio como para ubicarnos en lo que estamos hablando. Igual, cuando empecemos a ver historias clínicas y yo les ponga resultados de laboratorio, siempre les voy a poner al costado un intervalo de referencia como para que ustedes se ubiquen. El hematocrito se puede calcular de manera muy simple en forma macroscópica. Se usan normalmente tubos capilares para hacer esta prueba bioquímica, que es muy común, y se usa una centrífuga especial. En el dibujo de la diapositiva anterior estaba puesta una centrífuga de mesa común, pero normalmente la centrífuga para los hematocritos, para hacer los hematocritos, corresponde a un esquema como la del, perdón, a un aparato como la de la foto de la izquierda, en donde hay un plato donde se apoyan en forma horizontal esos vidrios capilares llenos de una muestra sanguínea. Recuerden que hay que cerrar los extremos para evitar que la sangre se vaya del capilar cuando lo centrifugan. Y después de la centrifugación adecuada se puede apoyar a ese capilar sobre una escala graduada como la que está mostrada en la foto del centro, hasta que el extremo inferior y el extremo superior coincidan con la línea del 0 y la línea del 100%. Y gráficamente, viendo la línea en donde está la separación entre
los eritrocitos y el plasma, que se ve muy bien en la figura, pueden calcular el hematocrito. En este caso, 41, 42, no, 42, 44, 46, más o menos entre 45 y 46% sería el hematocrito para la muestra de sangre que tenemos en la foto. En esta se ve con un poco de detalle algunos de los componentes de esas fracciones de la sangre. Por ahora quedémonos con la parte del plasma que está arriba, después vamos a hablar de las células sanguíneas. Fíjense que el plasma tiene su mayoría agua, como corresponde a un líquido corporal, solutos generales, iones, sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, algunos nutrientes como la glucosa y algún otro nutriente que esté circulando, por ejemplo ácidos grasos, productos de desecho como la urea, la creatinina, gases como el oxígeno o el dióxido de carbono, sustancias regulatorias que en esencia son hormonas o mensajeros intercelulares, y después el plasma tiene una cantidad grande de proteínas que está mostrado en la parte superior. Recuerden que el plasma es uno de los líquidos corporales extracelulares que tiene más concentración de proteínas. Una prueba muy simple que se puede hacer con la sangre anticoagulada corresponde a lo que se llama la velocidad de eritrosedimentación. Es una prueba muy antigua, pero que se sigue usando, a pesar de que es una prueba completamente no específica. O sea, dicho de otra manera, alteraciones en la velocidad de eritrosedimentación pueden sugerir algunas patologías, pero de ninguna manera pueden diagnosticarla en forma fehaciente. ¿Qué se hace para esto? Bueno, se carga una pipeta o una pipeta de eritrosedimentación, como les muestra a la derecha, con una muestra de sangre, y se la deja reposando 1 hora a temperatura ambiente, de manera de que por la propia gravedad los eritrocitos comienzan a sedimentar, separándose del plasma. En la figura de la derecha se puede ver, en el caso del tubo, la pipeta marcada con un número 4, que el frente de los eritrocitos ha descendido hasta más o menos 15, según la escala que tenemos ahí, mientras que en la muestra número 5 la velocidad de eritrosedimentación ha sido más grande. Esta es una muestra patológica y ha llegado hasta más o menos 70 milímetros. Entonces la velocidad de eritrosedimentación se mide así, justamente con cuánto descendió el paquete de eritrocitos y dónde se ve la separación entre eritrocitos y plasma, y se informa como milímetros por hora. Hay muchas causas de alteraciones en la velocidad de eritrosedimentación. Dijimos que entonces es una prueba que no es específica, pero es muy común que esa velocidad de eritrosedimentación aumente, se acelere, cuando hay infecciones. Entonces muchas veces se la puede tomar como un signo de que hay alguna infección que a lo mejor queda oculta, que no ha sido diagnosticada por otro método. También se aumenta la velocidad de eritrosedimentación cuando aumenta la concentración de proteínas plasmáticas. Bueno, en parte esa es la causa del aumento de la velocidad de eritrosedimentación con las infecciones, porque cuando aumentan los reactantes de fase aguda, por ejemplo el fibrinógeno, como vimos en alguna presentación anterior, eso hace que la velocidad de eritrosedimentación aumente. Entonces también van a aumentar cuando hay en general reacciones inflamatorias. Aquí se ve una tabla con los constituyentes del plasma con valores promedio al lado derecho, no intervalos, sino como dijimos valores indicativos de las concentraciones. Esta tabla obviamente que es de referencia, nadie les va a pedir que se acuerden esos valores de memoria, pero les va a servir como para comparar con los números que pongamos en las historias clínicas. Fíjense que tenemos arriba los electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, bicarbonato, fosfatos y sulfatos. Las proteínas, tenemos un valor total de proteínas plasmáticas de, vamos a usar el número promedio, 7 gramos por decilitro.
En milimolar no la expresa, no, en general no se expresan, se suelen expresar en las unidades antiguas de gramos por decilitro, y después tienen desglosado las distintas proteínas plasmáticas, algunas en realidad de las distintas proteínas plasmáticas, que lo vamos a ver con más detalle en otra diapositiva. Y en la parte inferior de la figura tienen algunas otras sustancias como la glucosa, los aminoácidos, los lípidos, el colesterol total, y en la parte inferior algunos productos de desecho. Sobre todo vamos a ver en algunas presentaciones urea, que recuerden que es el producto final para excretar el grupo amino de aminoácidos u otras sustancias nitrogenadas. Es un compuesto que está en la sangre que permite excretar por riñón ese nitrógeno sin que esté circulando en forma de amoníaco. Tienen creatinina, que es el producto final de la degradación de la creatina que está dentro de las células, sobre todo en las células musculares. A esto vamos a volver en otra presentación. El ácido úrico, o los uratos en realidad, que corresponden al producto final de la degradación de algunas bases de los ácidos nucleicos. Y la bilirrubina, que la vimos en fisiología y le vamos a repasar acá, que es el producto final de degradación del grupo hemo. Fíjense que en el último de los valores corresponde a hormonas. Las hormonas están en concentraciones muy bajas en la sangre. Otra tabla general con datos de la sangre, pero ahora referentes a los eritrocitos. Entonces, tenemos hemoglobina, que también la vamos a medir en las unidades antiguas, pero que se siguen usando, de gramos por decilitro. Fíjense que varones y mujeres tienen dos intervalos de referencia distintos. Eso, al igual que el recuento de eritrocitos y el hematocrito, que lo tienen en la segunda y en la tercera fila, se debe, esas diferencias entre varones y mujeres, se debe al perfil hormonal distinto, que corresponde a que en el varón hay más testosterona que en la mujer, y la testosterona es una hormona fuertemente estimulante de la síntesis de células sanguíneas. Entonces por eso es que los varones tienen en promedio un poco más de hematocrito, un poco más de recuento de glóbulos rojos y un poco más de hemoglobina que en una mujer sana. Sin embargo, fíjense que se solapan los intervalos. O sea que esto es a nivel promedio. O sea, dicho de otra manera, si tomamos a una mujer puntual y a un varón puntual, puede ser que tengan el mismo valor de hemoglobina y de hematocrito. O incluso que la mujer tenga un hematocrito normal mayor que ese varón. Pero en promedio es de esperar que los varones tengan valores hematimétricos un poco más altos que la mujer. Después continúan en esta tabla el recuento de reticulocitos, que eso lo vamos a ver en alguna otra diapositiva, y algunos de los valores que se llaman índices hematimétricos, que también los vamos a ver en otras diapositivas, que son el volumen celular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Nuevamente es una tabla tipo de referencia, algunos números redondos que nos vamos a acordar. Hemoglobina I 15 gramos por decilitro es un valor promedio adecuado, así como 45% es un hematocrito adecuado, y del orden de 4,5 a 5 millones de eritrocitos por milímetro cúbico o microlitro de sangre también es un valor adecuado promedio para el recuento de glóbulos rojos. Otra más, tomada de otro libro, donde les muestran más o menos los mismos valores que veíamos en la tabla anterior, pero en esta agregaron el valor de recuento de leucocitos. GB son los glóbulos blancos que están marcados con una flecha, y de nuevo hay un intervalo de normalidad, pero fíjense que en promedio son mucho menos las cantidades de leucocitos que hay en la sangre que de eritrocitos. Entonces un valor promedio normal, 4.000, 5.000 leucocitos por milímetro cúbico o microlitro de sangre. Igual fíjense que el límite superior es el límite es bastante amplio.
También está anotado el recuento de plaquetas, que ese es un número que en general uno no recuerda con tanto detalle, y la velocidad de eritrosedimentación, eso que está puesto como ESR, en milímetros por hora. También el intervalo de referencia depende del laboratorio, pero 10 milímetros por hora hasta 20 milímetros por hora es un valor que se debe considerar normal. Las proteínas de la sangre, concretamente del plasma o del suero, después vamos a hablar un poco de la diferencia entre los dos, se pueden separar por electroforesis. Entonces, si siembran una muestra de plasma o de suero en una matriz de acetato de celulosa o en un gel de agarosa y la someten a un campo eléctrico y hacen una electroforesis, esas proteínas se van a separar. Normalmente esto se hace con suero, entonces aquí está mostrado el patrón electroforético normal, en realidad un esquema del patrón electroforético normal de proteínas de suero. Fíjense que el punto de siembra está marcado con la flecha y quiere decir que algunas de las proteínas migran más lejos del punto de siembra que otras. Si empezamos desde la izquierda, que no corresponde al punto de siembra, sino al lugar que está más cerca del polo positivo del campo eléctrico que ejercieron, entonces si miramos desde la izquierda, la primera banda que van a ver en la electroforesis corresponde a la albúmina. La segunda banda corresponde a una mezcla de proteínas que colectivamente se llaman alfa-1 globulinas. La tercera banda corresponde a otra mezcla de proteínas que se llaman alfa-2 globulinas. La cuarta banda corresponde a las beta-globulinas y la quinta banda, que es la más ancha de todas, corresponde a las que se llaman las gamma-globulinas. No vamos a recordar con detalle qué proteínas corresponden a cada una de las bandas. Simplemente recuerden, la primera banda, que es alrededor del 60% del total de las proteínas plasmáticas, corresponde a la albúmina, y en la banda de las gamma globulinas es donde se encuentra la mayoría de los anticuerpos, sobre todo las IgG. Entonces, a veces, cuando uno habla de gamma globulinas, se está refiriendo a las inmunoglobulinas, a los anticuerpos que hay en la sangre. También se puede hacer una cuantificación más o menos buena con una densitometría. No es una cuantificación a nivel analítico, es una medida semi-cuantitativa, pero que si se hace una buena densitometría da una idea bastante buena de las concentraciones. Entonces lo que muestra arriba el gráfico es para cada una de las bandas el perfil de una densitometría. Entonces ahí se puede ver que la albúmina muestra un pico muy alto y angosto, porque si bien hay variantes de albúmina, la distribución es muy estrecha, y fíjense que el pico más ancho corresponde al de las gamma globulinas. En esta les muestra una electroforesis en la parte superior, ese es el registro real de proteínas, pero en este caso plasmáticas. La diferencia aquí entre este dibujo o esta foto y el del esquema de la diapositiva anterior es que en el plasma hay todavía fibrinógeno, mientras que en el suero, que se obtiene cuando se coagula la sangre, el fibrinógeno se ha consumido y por lo tanto, si hacemos una electroforesis de proteínas séricas de suero, no vamos a tener fibrinógeno. En cambio, si hacemos una electroforesis de proteínas plasmáticas, sí va a aparecer un pico de fibrinógeno que se puede ver en la parte superior de la diapositiva, en la tira de la electroforesis, como una pequeña banda que está a la izquierda de la banda marcada con gamma. Esa bandita que en la diapositiva anterior no aparecía, corresponde al pico de fibrinógeno. También tienen abajo un perfil de densitometría para las proteínas de esta muestra, que serían plasmáticas. Si miramos la tira de electroforesis de arriba, se ven las bandas que habíamos visto en la anterior, esquematizadas. Una banda grande de albúmina, después hacia la derecha las alfa-1 globulinas,
un poco más hacia la derecha, o sea, la tercera banda, las alfa 2 globulinas. Después las beta globulinas, que aquí están divididas en dos banditas, la beta 1 y la beta 2. La banda siguiente, que sería la del fibrinógeno, que es la que no aparece si usamos suero. Y la última, que es un manchón bastante ancho, corresponde a las gamma globulinas, donde se encuentra la mayoría de las inmunoglobulinas del plasma, sobre todo, como les muestra en la parte inferior de la figura, las IgGs, que son las más numerosas. Fíjense que hay otras inmunoglobulinas de mayor peso molecular, como por ejemplo las IgA, que están desparramadas entre otras bandas de proteínas. O sea, no todas las proteínas que están en la banda gamma corresponden a anticuerpos, y no todos los anticuerpos de la sangre migran en la banda gamma. Pero como la mayoría de los anticuerpos son las IgG, entonces uno hace a veces la relación de decir que la banda gamma corresponde a las inmunoglobulinas. Aquí ven de nuevo la diferencia entre una electroforesis de suero y de plasma. La tira de la izquierda es de suero y la tira de la derecha es de plasma. Marcadas con la flecha se ve la banda del fibrinógeno justo por encima de la banda inferior, que sería la de las gamma globulinas. La banda superior, que se ve muy fuerte, corresponde a la banda de la albúmina en las dos muestras. En esta tabla hay una lista de algunas, muy pocas, pero algunas proteínas plasmáticas, con una idea del peso molecular promedio y las funciones que tienen. Sin necesidad de recordarlas todas, fíjense que hay algunas proteínas que son proteínas ligadoras, por ejemplo, de sustancias. Por ejemplo, la de arriba, que se llama transtiretina, es una proteína que une hormonas tiroideas, que sirve como transportador para hormonas tiroideas. O, por ejemplo, la albúmina, que sirve como transportador no específico de distintas hormonas, hormonas esteroides, hormonas tiroideas, o también de sustancias poco solubles que hay en el plasma, como la bilirrubina o las sales biliares, y también se une a los ácidos grasos, al calcio, a algunos fármacos. Entonces es una proteína general de transporte. A su vez, como es la proteína que está más concentrada en el plasma, la albúmina, es un importante determinante de lo que se llama la presión oncótica, o sea, la fracción de la presión osmótica que está dada por las proteínas. Esto de la presión osmótica, oncótica, lo vamos a volver a ver en la presentación de trastornos hemodinámicos cuando veamos edema. Otras de las proteínas plasmáticas, por ejemplo, las alfa-1, la alfa-1 antitripsina y la alfa-2 macroglobulina, son inhibidoras de ciertas enzimas. Entonces vimos que algunas de las proteínas funcionan como reguladores. La aptoglobina, como está mostrado ahí, se une a la hemoglobina cuando la hemoglobina está suelta en el plasma, si se ha lisado un eritrocito y hay que eliminar esa hemoglobina. La transferrina, por ejemplo, es una proteína que transporta hierro. O después tenemos proteínas como las proteínas del complemento, de las que hablamos cuando vimos inflamación, o sea, son proteínas que participan de la respuesta inflamatoria y de la inmunidad innata, o los distintos factores de la coagulación, que aquí está representado, por ejemplo, el fibrinógeno, que es una de las proteínas que corresponden a los factores de la coagulación. La parte de coagulación o hemostasia, y hemostasia en realidad, la vamos a ver cuando veamos trastornos hemodinámicos o cuando veamos shock. En esta tabla, suerte que tengo la nota abajo, no están incluidas las inmunoglobulinas, que están bastante concentradas en el plasma, pero ya las hemos visto aparte porque las inmunoglobulinas corresponden a los anticuerpos. Otra donde se repite la foto de la electroforesis, de la electroforesis de proteínas plasmáticas. Fíjense que es de plasma porque la foto de la derecha del gel tiene una banda donde está el fibrinógeno, que si fuera de suero no aparecería. Y a la izquierda se ve justamente una tira electroforética de proteínas en suero, o sea, falta el fibrinógeno. Y hay algunas de las proteínas que hemos visto en otras diapositivas marcadas.
la gran tira de la albúmina, la gran mancha de la albúmina arriba, después las alfa 1 globulinas. Recuerden que el nombre alfa 1 globulina hace referencia a que es la primera raya, la primera mancha después de la albúmina, pero no es el nombre de una proteína puntual. Fíjense en el dibujo de la derecha, donde está con líneas de trazos que les muestra más o menos de dónde a dónde estaría la banda de las alfa 1 inmunoglobulinas, las alfa 1 globulinas, que hay distintas proteínas. O si volvemos a la del suero, la banda de las alfa 2 globulinas, donde está ahí, fíjense, la aptoglobina también, las beta globulinas, donde se incluye la transferrina. C3 es uno de los factores de complemento que está muy concentrado, entonces lo ven una pequeña banda ahí, y del lado de abajo de esa electroforesis de suero se ve una banda bastante ancha de las inmunoglobulinas, recuerden, de algunas inmunoglobulinas, sobre todo de las IgGs. Esto lo van a ver con mucho más detalle cuando vean bioquímica clínica. Lo que pasa es que como en las distintas patologías que vamos a ver, tal vez aparezcan datos de proteínas plasmáticas, tenían que tener ustedes una idea antes de llegar a la otra asignatura. Por ejemplo, si hacemos una electroforesis de proteínas plasmáticas o séricas en realidad, y después hacemos una densitometría, recuerden que se ve un patrón como normal, como el que está arriba a la izquierda, una banda grande y angosta, una banda alta y angosta de albúmina, porque la albúmina está muy concentrada, el pico de las alfa 1, el pico de las alfa 2, las beta y el pico de las gamma globulinas, que ahí les muestra más o menos en qué lugar van a encontrar cada una de las inmunoglobulinas, cada uno de los tipos de inmunoglobulinas que están más concentradas en el plasma. Y el resto de los dibujos corresponden a patrones de densitometrías de distintas patologías. Algunas las vamos a ver en su momento y no tiene mucho sentido que lo veamos ahora con detalle, pero la idea es que vean que puede haber cambios bastante notorios a veces en las bandas y por lo tanto en la densitometría. Obviamente que esto no es diagnóstico de nada, porque es una prueba que no es muy específica, pero muchas veces puede ayudar a orientar. Y en algunos casos, por ejemplo, en el patrón E, donde fíjense que la banda de las gamma globulinas prácticamente ha desaparecido y ha sido reemplazada por una banda muy angosta, muy alta, que en una electroforesis la banda y por lo tanto en la densitometría la curva sea muy angosta y de muy concentrada, quiere decir que esa proteína, que está formada por una sola proteína o muy pocas proteínas de peso molecular muy parecido y en gran concentración. En este caso, fíjense que se llama gamapatía monoclonal, el patrón S, gamapatía porque aparece una banda anómala en el lugar donde deberían estar las gamma globulinas. Y en este caso, se los adelanto, corresponde a lo que se llama una paraproteína, que es un anticuerpo sintetizado por un clon de células plasmáticas tumoral. En este caso corresponde a un mieloma, que después vamos a ver en un rato. La sangre también se la puede estudiar al microscopio haciendo un extendido de sangre. Esto ustedes lo han visto en anatomía-histología. Fíjense a la derecha hay una foto de cómo se hace un extendido. Se pone una gota de sangre, se apoya el extensor, que es esa especie de de portaobjeto especial con el cual se extiende la mancha de sangre de manera de formar un frotis o un extendido en donde se trata de dispersar a todos los elementos de la sangre, sobre todo las células, y poder verlos al microscopio correctamente. Eso después se fija, se tiñe y se mira al microscopio. Acá hay un ejemplo de lo que se ve en un extendido de sangre. En este caso la tinción que se ha usado es la tinción de Wright. Normalmente no se usa hematoxilina e eosina como el resto de los cortes de tejidos. Se usan siempre sí mezclas de colorantes básicos y colorantes ácidos. Lo que pasa es que hay variantes. En este caso dije que era la tinción de Wright,
que tiene eosina y una mezcla de otros colorantes, como por ejemplo azul de metileno, por eso se ve más azulada la coloración, pero también son comunes la tinción de Giemsa, o la de Wright-Giemsa, o la de May-Grunwald-Giemsa, que son las que están abajo. Eso lo verán con detalle cuando vean hematología. Por ahora no nos vamos a preocupar por las diferencias en las tinciones. Bueno, en esa diapositiva se ve claramente un montón de eritrocitos que ustedes los reconocen por la forma que tienen. Fíjense que se les ve esa depresión central como una zona menos teñida. Recuerden que son discos bicóncavos, y se ven dos leucocitos bien grandes y bien distintos de los eritrocitos. El leucocito que está a la derecha claramente es un polimorfo nuclear, porque ven que el núcleo se ve lobulado. Recuerden que no es que tiene más de un núcleo. En cambio, el leucocito que está a la izquierda es un leucocito un poco más pequeño que el neutrófilo que veíamos a la derecha, es un poco más pequeño, tiene un núcleo muy grande y muy escaso citoplasma. Entonces eso es un linfocito. Y también se ven algunos elementos muy pequeños que están dispersos entre algunos eritrocitos, que son plaquetas. En otra diapositiva van a estar marcados con claridad. Otra diapositiva de un extendido de sangre donde se ven los eritrocitos, se ven las plaquetas y se ven los distintos tipos de leucocitos. Créanme que una foto como esta, ustedes jamás en la vida la van a ver en vivo, porque es muy poco probable que encuentren a todos los leucocitos en un mismo campo de microscopio. Sobre todo, en la vida van a ver en el mismo campo de microscopio un eosinófilo y un basófilo junto a los demás. Puede ser que vean neutrófilos, linfocitos y monocitos en el mismo campo, pero eosinófilos y basófilos hay tan poca cantidad en un extendido que a veces ni siquiera están. Entonces, verlos todos juntos es un milagro, o alguien usó Photoshop en esta diapositiva. Bueno, chistes aparte, reconocen la forma y las tinciones de los distintos leucocitos. Esto ustedes lo vieron en anatomía-histología, pero rápidamente recuerden que los neutrófilos se llaman así porque los gránulos que tienen en el citoplasma se quedan grisáceos, no se tiñen ni mucho con la eosina ni mucho con el colorante básico. Los eosinófilos se llaman así porque los gránulos se tiñen de rojo con la eosina. Los basófilos se llaman así porque sus gránulos se tiñen de azul con los colorantes básicos. Y entonces neutrófilos, eosinófilos y basófilos serían los polimorfonucleares porque tienen núcleos lobulados. En cambio, los linfocitos y los monocitos son los leucocitos mononucleares. Recuerden que en sangre es raro ver un macrófago, que sería un derivado del monocito. Otro extendido de sangre, más que todo para marcar bien las plaquetas, que son esos elementos que están marcados con las flechas. Fíjense que son mucho más pequeños que los eritrocitos. También se ven dos leucocitos, uno central que es un neutrófilo, porque para eosinófilo los gránulos están poco coloreados, y un linfocito abajo a la izquierda. Bien, y un esquema general de lo que se llaman los elementos formes o elementos figurados de la sangre, que dijimos que es una terminología antigua, pero que se sigue usando para no decir células sanguíneas, por si algún purista viene a decir que el eritrocito no es una célula y que las plaquetas, también llamadas trombocitos, en realidad son fragmentos de células. Aquí tienen entonces los distintos componentes clasificados. Los polimorfonucleares arriba, el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo, y los mononucleares que no tienen gránulos, como el monocito, los distintos linfocitos, y en este caso han dibujado también una célula tipo natural killer que es un poco más grande que los otros linfocitos. Recuerden que al microscopio óptico ustedes no pueden distinguir entre un linfocito T y un linfocito B. Eso se tiene que hacer por marcadores de proteínas de la membrana. Otra más,
donde les muestran los distintos leucocitos con algunas características. Es una tabla como para que ustedes hagan un repaso, y lo que sí me interesaba, que no lo decía en las anteriores, lo que corresponde a la fila de abajo con los porcentajes, donde les dice más o menos qué porcentaje de cada uno pueden encontrar en una muestra de sangre de un individuo sano. Eso es lo que se llama la fórmula leucocitaria. Cuando ustedes hacen un extendido de sangre y lo observan en su totalidad contando el número de leucocitos que ven de cada tipo y lo anotan en una tabla y después lo expresan como porcentaje, ese valor corresponde, esa tabla corresponde a lo que se llama la fórmula leucocitaria, que clásicamente tiene una gran mayoría de neutrófilos, ven que son del 50 al 70%, después en número vienen los linfocitos del 20 al 35%, en este esquema están puestas las células plasmáticas, pero esas pocas veces se ven en la sangre porque en general ya están en el tejido. Después tienen de un 1 a 6% de monocitos y de un 1 a un 3% de eosinófilos. En general el número de eosinófilos es bastante bajo, y un número muy bajo, a veces ni siquiera los ven en un extendido, de basófilos. Otra más con los distintos tipos de leucocitos y anotados los valores promedio de la fórmula leucocitaria, y abajo a la derecha las plaquetas que, bueno, no son leucocitos, pero aparecían en la misma diapositiva. Todas las células de la sangre provienen de precursores que se forman en la médula ósea. De esto hablamos algo cuando vimos inmunología, pero acá lo podemos ver con un poco más de detalle. Fíjense que estamos hablando de una médula ósea hematopoyética. Recuerden que hay dos tipos de médula ósea. La que se llama roja o hematopoyética, que es la que tiene gran cantidad de precursores de células de la sangre, como esta foto, este esquema en realidad que se ve acá, y la médula ósea amarilla o grasa, en donde ya no vemos células precursoras de las células de la sangre, sino que eso ha sido reemplazado por tejido conectivo, sobre todo adiposo, células de adipocitos. Entonces en esta se ven algunas de las células que están indicadas. Por ahora no nos vamos a preocupar por la distinción de las formas y los tamaños de cada una, eso lo van a ver cuando lleguen a hematología con detalle, pero fíjense que algunas son muy grandes. Por ejemplo, la que está marcada abajo a la izquierda, megacariocito, justamente se llama mega por el tamaño grande que tiene. Y un esquema como este vimos cuando hablamos de el sistema inmunitario. Entonces, podemos repasarlo. A partir de la célula más indiferenciada, que es la célula madre hematopoyética, se van a producir todas las células sanguíneas, más algunas células que, si bien no están en la sangre, son derivadas de esa célula madre. Entonces, a partir de esa célula madre hematopoyética, que se dividen por mitosis, se pueden generar dos líneas de células, lo que se llama la progenie o la línea linfoide y lo que se llama la progenie o la línea mieloide. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, en algún momento de su desarrollo, esa célula madre deja de expresar algunos genes, empieza a expresar otros, y entonces se transforma o en la célula progenitora linfoide o en la célula progenitora mieloide. Una vez que ya se comprometió, en general no puede volver para atrás. A partir de la célula progenitora linfoide, también por división y después por expresión selectiva de distintos genes, vamos a tener todos los linfocitos T, los linfocitos B y las células NK, que recuerden que son una variante de linfocitos. Y a su vez, los linfocitos B, una vez que han sido activados en la reacción de la inmunidad específica, se pueden transformar en células plasmáticas o plasmocitos. En cambio, a partir de la célula progenitora mieloide, se pueden producir toda esa variedad de células que vemos arriba. Por ejemplo, a partir de esas se van a producir las plaquetas, se van a producir los eritrocitos, se van a producir
todos los polimorfonucleares, o sea, eosinófilos, neutrófilos y basófilos, los monocitos que están en la sangre y otras células derivadas de esa línea mieloide que no se consideran leucocitos porque no están en la sangre, pero son parientes. Entonces van a estar los mastocitos, que recuerden que estaban en los tejidos, son el análogo, por decirlo así, del basófilo en los tejidos, que estaban involucrados en las reacciones alérgicas, pero también cumplen un rol normal en la respuesta inmunitaria de un individuo sano. O sea, son famosos por la alergia, pero tienen un rol normal en el individuo sano. Están las células dendríticas, que se acuerdan que eran células presentadoras de antígeno profesionales, y a partir de los monocitos, por activación de cierto patrón de expresión de genes, se pueden transformar en macrófagos, que también eran células presentadoras de antígeno de tipo profesional. A todo esto se le llama entonces la hematopoiesis, porque es la formación de células sanguíneas, aunque algunas después no terminen estando en la sangre. Otra donde se muestra lo mismo, con un dibujo con algunas más detalles. Sobre todo les muestra que a partir de la célula progenitora mieloide se van a producir, entre otros, los megacariocitos, que eran esas células enormes que vimos en el esquema de médula ósea, y esos megacariocitos empiezan a emitir fragmentos de célula. No es que se rompen, sino emiten fragmentos de célula bien formados, que tienen su membrana, pero que no tienen núcleo, que son lo que vamos a llamar finalmente plaquetas. O a veces, por los bioquímicos antiguos, se les llama trombocitos. Médula ósea hematopoyética no hay en todos lados, y durante la vida prenatal también hay hematopoiesis en órganos que no son la médula ósea. Entonces, vamos desde el comienzo. Fíjense, a la izquierda tienen en el gráfico, en el eje Y, importancia relativa en el proceso de hematopoiesis, y en el eje X tienen tiempo. Hay una raya de trazos que marca el nacimiento del individuo. Entonces la parte izquierda del gráfico corresponde a la vida uterina, la vida prenatal, y lo que les muestra ahí es que la hematopoiesis en el embrión comienza en lo que se llama el saco vitelino, antes de que se formen algunos órganos. Después, durante la mitad del embarazo, más o menos entre el segundo y el tercer trimestre del embarazo, son el hígado y el vaso los sitios principales de hematopoiesis. Pero, más o menos a partir de la mitad del embarazo, fíjense, empieza a crecer en importancia la hematopoiesis en la médula ósea, y empieza a caer la importancia de la hematopoiesis en el hígado. Al momento del nacimiento ya no debería haber hematopoiesis en el hígado, y el único sitio donde se produciría hematopoiesis en un neonato y de ahí en más hasta el resto de la vida del individuo corresponde a la médula ósea. Al principio, la médula ósea está presente en muchos huesos en el recién nacido, pero a medida que vamos creciendo va disminuyendo la cantidad de médula ósea hematopoyética y se va reemplazando por médula ósea amarilla o grasa. Entonces, si se fijan ahí, les muestra algunos huesos del cuerpo, ven la tibia, el fémur, las costillas, el esternón, las vértebras y la pelvis, y les muestra cómo va cambiando a lo largo de la vida la importancia relativa de cada uno de los sitios como lugares donde ocurre la hematopoiesis. En resumen, en el individuo adulto tienen ahí dibujado un esqueleto a la derecha. Los lugares donde todavía se ven color celeste corresponden a los sitios donde queda todavía médula ósea roja, médula ósea hematopoyética en el adulto. Para decirlo rápido, los sitios principales de hematopoiesis en el adulto son las vértebras, sobre todo el cuerpo de las vértebras, el esternón, las crestas ilíacas de la cintura pélvica y las costillas, no muchos más lugares, aunque se ve ahí que en las cabezas del fémur y en las cabezas de los húmeros todavía puede haber un poco de hematopoiesis, e incluso les muestra que un poco en los huesos del cráneo también puede ocurrir, pero la mayoría corresponde a, dijimos, las vértebras,
las costillas, el esternón y la pelvis, sobre todo las crestas ilíacas.